Hola a todos los que están viendo el canal. Gracias por dedicar su tiempo a estar aquí, porque la historia de hoy ya no es un simple conflicto familiar, sino una guerra silenciosa, donde un rumor puede destruir a alguien y una sola mirada equivocada puede cambiar el rumbo de toda una vida. ¿Alguna vez han visto a una persona que solo quiere vivir en paz, pero por una frase dicha al búa se convierte en el centro de murmullos de todo un pueblo? ¿Alguna vez han visto a una mujer que solo quiere criar a su hija en silencio y de repente la convierten en la roba maridos aunque nunca hizo nada malo? Hoy, esa historia se va a abrir. Una historia que cuando la escuchen quizá los haga preguntarse, ¿hasta qué punto puede ser cruel la boca de la gente? Después del juicio de divorcio parecía que todas las tormentas ya habían pasado, pero no. La tormenta real apenas estaba empezando cuando Ye descubre que están difundiendo el rumor de que Huyen se metió en un matrimonio cuando la pequeña Maya se convierte en tema de chismes, y cuando la propia madre de Tuk es quien hace que ese rumor llegue aún más lejos. Ye se quedará callado mirando todo, ¿o será esta la primera vez que enfrente a alguien para proteger a la mujer que ama? Y ese momento en que él camina hacia la casa de la madre de Tuk, ¿abrirá la verdad o desatará una tormenta aún más grande? Si quieren saber cómo fue ese enfrentamiento que hizo que todo el vecindario contuviera la respiración, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún giro de esta historia llena de tensión. Ahora sí, entremos en la siguiente parte donde incluso la palabra más pequeña puede convertirse en un arma. Aquella tarde la luz del final del día caía sobre el callejón como los últimos trazos de un cuadro a punto de terminar, pero abandonado a mitad. La luz no era clara, no del todo amarilla, tampoco naranja, sino apagada como una nostalgia que aún no encuentra nombre. Las paredes brillaban débilmente, el techo de lámina opaco reflejaba un poco del sol que se iba mezclado con el verde pálido de las enredaderas que trepaban por todos lados. Los niños del barrio seguían jugando sus sandalias golpeando el suelo con un sonido lep-kep alegre, creando un contraste con la quietud que se detenía justo en el centro del callejón, el lugar donde Tuy estacionó su moto en silencio. Ella se quedó allí sentada en su vieja motocicleta con una postura sorprendentemente tranquila. El casco le cubría la mitad del rostro, dejando solo los ojos a la vista. No eran unos ojos que simplemente miraban, registraban, guardaban, perforaban. Frente a ella, la puerta de metal de la casa de Ye estaba entreabierta, y a través del hueco Tuy observaba todo como si fuera una escena filmada solo para ella, solo que esto no era una película, era su vida. Vio a Ye llevando un balde de agua al patio, moviéndose despacio con cuidado. Vio a Maya corriendo detrás, chiquita, abrazando un osito de peluche descosido en una oreja, riéndose cada vez que el agua le salpicaba la cara. Vio a Huyen apoyada en la puerta con las manos todavía mojadas, el cabello cayendo sobre la nuca, el rostro tan tranquilo que cualquiera podría creer que en su vida nunca hubo tormentas. Un momento cotidiano, una escena sencilla, pero para Tuy era la imagen de una perfección que no le pertenecía. Bonito, pensó con una sonrisa fría apenas curvando sus labios. Pero no había alegría en esa sonrisa. Era afilada como una hoja fina lista para cortar. En su interior no había tristeza lenta como la de alguien que acaba de perder algo. Había algo más oscuro, envidia, rabia, y un dolor punzante por haber sido reemplazada así de fácil como si nunca hubiera existido en la vida de ese hombre. La voz clara de Maya sonó como una campanita. «Tío, mañana vamos al parque otra vez. Yo voy con mamá Huyen y con el tío». Ye se giró hacia ella y su mirada se suavizó como si algo dentro de él volviera a encenderse. Sonrió.
Una sonrisa que alguna vez fue de Tui en aquellas noches donde ella le preparaba té de jengibre cuando aún vivían juntos en aquella habitación rentada al inicio del callejón. Ahora esa sonrisa aparecía frente a ella, pero ya no era para ella. Sí, el tío lo promete. En ese instante, Tui entendió. Hay cosas que no necesitan palabras de despedida. Se rompen cuando una sonrisa ya no encuentra el camino de regreso. Huyen miró hacia ellos, aún sonriendo, aunque sus ojos dejaron ver un segundo de sorpresa al oír a Maya decir «tío». Esa mirada, solo un destello, hizo que Tui sintiera como si le cayera encima un balde de agua fría y caliente. Al mismo tiempo, un poco de emoción, un poco de felicidad y un poco de miedo. Tui bajó la visera del casco, encendió el motor. La moto pasó frente a la casa, ni rápida ni lenta. Solo lo suficiente para que aquella escena se grabara en su mente como un tatuaje imposible de borrar. Nadie la vio. Nadie. Y ese silencio fue lo que la destruyó por dentro. Esa noche, el viento estaba más frío de lo habitual. Las láminas de metal vibraban con golpes secos como si anunciaran algo. Tui se paró frente a una casa desgastada por el tiempo. Tocó suavemente. La puerta se abrió. ¿Quién es? La voz de una mujer ronca y seca, pero con algo tan afilado que hacía que uno se pusiera recto al escucharla. «Soy Tui. Buenas noches, señora». La mujer mayor salió. Entrecerró los ojos al ver a la joven desconocida. Tui habló. «Usted es la madre de Tuk, la ex-suegra de Huyen, ¿verdad?» Era una mujer que ya había pasado por tantas cosas en la vida, que no necesitaba aparentar fortaleza. Ella era la tormenta. «¿Qué quieres conmigo?» Tui continuó. «Quiero hablar con usted sobre Huyen. Entre Huyen y yo ya todo acabó. Ella dejó a su marido, a su hija dejó esta casa. ¿Qué más hay que hablar?» Tui sonrió levemente. Una sonrisa que hacía sentir que era mejor sentarse antes de que te derribaran. «¿Cree de verdad que todo terminó?» La mirada de la mujer se suavizó por un segundo, luego volvió a endurecerse. «Habla claro». Tui dejó la taza sobre la mesa. Movió sutilmente la punta del pie como buscando estabilidad. «Huyen está viviendo con un hombre que es el esposo de yo. Con la hija de usted y con una niña». El rostro de la mujer se tensó. ¿Se atrevió a llevarse a la niña para vivir con un hombre que ya tenía esposa? Tui levantó la mirada hablando despacio, cada palabra cayendo como un peso sobre el suelo de cemento. «Era mi esposo». Silencio absoluto. Ye se divorció de mí esta mañana y por la tarde ya estaba en casa de Huyen. En los ojos de la mujer algo se quebró como si una capa de hielo se resquebrajara revelando un fuego guardado durante años. «¿Qué quieres?» Su voz bajó peligrosa. Tui golpeó suavemente la mesa con los dedos. «No hace falta hacer nada grande». Se inclinó hacia adelante como si propusiera algo más que exigiera. «Solo hace falta que los demás vean la verdad. Usted no necesita decir nada malo. Solo suspirar un par de veces, mencionar algunas cosas del pasado. Este barrio habla rápido. El rumor se esparcirá solo». Tui bajó la voz como un susurro tentador. «No hace falta destruirlos ahora. Solo no dejar que estén en paz». La anciana la miró. No solo sorprendida, sino como si reconociera en esa joven a su propio reflejo de hace muchos años. Asintió lentamente, sin ruido, pero tan fuerte como un trueno en el interior. La alianza estaba hecha, sin juramentos, unida por el mismo dolor y por el deseo de recuperar lo perdido. Afuera, el viento nocturno silbaba entre las chapas como el lamento desgarrador de alguien que guardó silencio demasiado tiempo. Y al otro lado del callejón, Maya seguía corriendo por el patio, riendo, sin saber que unas horas antes había llamado sin querer a una tormenta llamada Tui, y la madre de Tuk,
Huyen empezó a sentir que la tormenta llegaba. No por los oídos, sino por las miradas. A la mañana siguiente, cuando llevaba a Maya a comprar pan al final del callejón, como siempre sintió que todo a su alrededor estaba un poco fuera de lugar. Todo seguía igual. Solo había algo distinto: los ojos de los adultos. La señora Tam, la que siempre le regalaba a Maya un boniato asado, esta vez solo miró de reojo y giró la cara. La señora Huang de la tiendita sonrió, pero la sonrisa, fina como papel, miró a Maya, luego a Huyen como evaluando algo en su cabeza. Huyen se quedó callada intentando mantener la calma. Pero lo sentía claramente, algo se estaba extendiendo. Lento pero seguro. Suave pero tóxico. Hasta que la señora Nam, la que vende rollitos al vapor, soltó esa frase medio en broma, pero con veneno. Sí, la niña se parece mucho a la familia paterna. Aunque, no sé, si mañana todavía la van a reconocer o si dirán que ya sigue al nuevo papá. Fue una frase pasajera como una brisa, pero a Huyen le golpeó la cara como una bofetada. Maya, inocente, no entendió nada. Seguía riendo pidiendo su rollito. Huyen, en cambio, se quedó inmóvil como clavada al suelo. No lloró, pero le temblaban las manos al recibir la comida. De camino a casa, la sensación de ahogo crecía en su pecho, y los susurros a su espalda sonaban cada vez más claros. Ahí, lo están diciendo. Se divorció por la mañana, y por la tarde ya se mudó. Anoche lo vi lavando el patio de su casa. ¡Qué buena persona! Una mujer que espera que él se divorcie para entrar. ¿Cómo se llama eso? Nadie dijo su nombre, no hacía falta. Cada frase era como una piedra atada al pecho. Una por una su corazón se hundía más. Huyen llegó a casa, sentó a Maya en la mesa y fue a la cocina a preparar fideos. Pero incluso el sonido del agua hirviendo le pareció como alguien echando aceite al fuego. Maya charlaba sobre las flores del jardín, sobre su osito de peluche. Pero Huyen la escuchaba como desde lejos. Solo una frase repetida en su cabeza. ¿Qué soy yo para ellos? ¿Una madre que cría sola a su hija? ¿O una mujer que le quitó el marido a otra? Huyen nunca fue de preocuparse por los chismes. Pero tiene una hija. Su hija apenas tiene 4 años. Una niña que aún no sabe qué está bien o mal, pero que puede ser mirada de otra manera solo porque su madre es vista como culpable. Y eso es lo que más le dolía. Por la tarde, cuando un día malo anuncia que viene algo peor, al llevar a Maya a su clase de dibujo se encontró con la profesora Tom, que siempre había sido amable, pero hoy su sonrisa era incómoda. «Huyen, ¿estás bien?», sonaba simple, pero su mirada confirmaba que ya había escuchado algo. «Sí estoy bien», respondió Huyen con voz normal, aunque por dentro era pura oscuridad. Al girarse para irse, escuchó claramente a 2 madres comentar en voz baja. Ni siquiera había terminado con el ex y ya. Hoy en día, algunas mujeres no tienen límites. Qué pena, solo da lástima por la niña. Las piernas de Huyen estuvieron a punto de fallar, pero apretó la mano de Maya y siguió caminando como pisando fuego. Esa noche, la más pesada, esperó a que Maya se durmiera y salió al salón. Ye estaba ordenando los platos. Se giró y dijo en voz baja: «Ven, come algo conmigo». Huyen negó con la cabeza: «No tengo hambre». Ye la miró preocupado. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien te dijo algo? Quiso decir no, pero tenía un nudo en la garganta. En lugar de responder, simplemente salió al porche y se sentó en el suelo frío de baldosas. Ye no la siguió, sabía que ella necesitaba estar sola. Afuera estaba oscuro. Solo la luz amarilla del salón proyectaba su sombra larga sobre el suelo. Huyen miró esa sombra durante mucho rato, como si de repente ella misma se sintiera una desconocida. Y en el momento más frágil, susurró muy bajito como hablándole a su propia sombra: «¿Qué nombre me ponen?».
¿La mujer que salió de un matrimonio terrible o la que sedujo a un hombre para que dejara a su esposa? Nadie respondió. El viento nocturno sopló frío trayendo olor a paja quemada desde el fondo del barrio, un olor muy parecido a los rumores venenosos que seguían propagándose. Huyen se incorporó y volvió a la habitación de Maya. La niña dormía profundamente abrazando su osito desgastado. Huyen se arrodilló junto a la cama, acarició su cabello y susurró: Maya, si mañana escuchas a alguien hablar mal de mamá, solo quiero que sepas que lo siento. He hecho todo lo posible para vivir bien. Pero la gente no ve los días en que lloré, solo ve lo que quiere pensar. Una lágrima cayó sobre su mejilla. La secó rápido temiendo despertar a la niña. Afuera los rumores seguían corriendo. Nadie sabía quién los había empezado. Nadie se hacía responsable. Solo había una persona cargándolo todo, Huyen. Y su silencio tan pesado como una piedra. Era solo el inicio de una tormenta aún más grande que estaba a punto de caer. Esa tarde, cuando Ye escuchó los murmullos al final del callejón, supo de inmediato que algo no iba bien. Estaba arreglando la cerca inclinado para clavar el último clavo cuando dos mujeres pasaron y hablaron en voz baja, pero lo suficiente para que la rabia dentro de él se encendiera. Se divorció por la mañana y por la tarde ya se metió en casa ajena. Pobrecita la Maya. Cuando crezca, ¿cómo va a explicar todo esto? La mano de Ye se detuvo. El martillo cayó al cemento con un sonido seco. Él se incorporó mirándolas con el corazón apretado como si alguien lo estuviera estrujando desde dentro. Caminó hacia ellas, su voz baja pero tan contenida que las dos se sobresaltaron. ¿De quién están hablando? Una miró a la otra antes de responder. Estamos hablando de cosas del barrio ANHY. Mencionaron a Huyen. ¿A qué Huyen? Dijeron, pero con un tono lleno de intención. Solo repetimos lo que se escucha. Una mujer, si sabe comportarse, no la andan señalando. Ye apretó los dientes. Solo un segundo, pero suficiente para que ellas entendieran que él estaba realmente furioso. La próxima vez, no mencionen su nombre. Entró de nuevo y cerró la puerta con tanta fuerza que el polvo cayó del techo. En el patio, Maya jugaba con una maceta mientras Huyen estaba en la puerta con un paño en la mano, sorprendida al ver el rostro tenso de él. Ella iba a preguntar ¿qué pasó, Ann? Pero Ye simplemente pasó a su lado sin responder. Fue directo a tomar agua bebiendo como si quisiera apagar el fuego en su pecho. Huyen se quedó apoyada en el marco observándolo en silencio. Aunque él no dijera nada, ella sabía. Sabía que la tormenta había llegado. Ye dejó la botella sobre la mesa y la miró largo rato. Su mirada era directa, profunda, como si buscara en ella un ancla. Huyen, ¿hoy alguien te dijo algo? Ella apretó los labios y negó con la cabeza. Pero esa negación era demasiado suave, demasiado temblorosa para ocultar la verdad. No pasa nada, respondió en voz baja. Ye se acercó y tomó su mano. Su mano estaba helada. Escuchaste todo, ¿verdad? Su voz salió desde lo más hondo. Dime qué dijeron. Huyen bajó la cabeza, su mano temblando en la de él. Ann, no lo tomes en serio. La gente siempre habla. Ye apretó un poco más su mano. El corazón se le partió cuando vio el cansancio en los ojos de ella, los ojos de alguien que ya había soportado demasiado. Dicen que seduje a Ann, que le quité el esposo a alguien, que Maya es la niña abandonada por la familia paterna, que me sigo a Ann porque no tengo a dónde ir. Huyen cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre las manos que ambos sostenían. No me duele que hablen mal de mí, dijo ella intentando mantener la calma. Me duele. Si Maya crece escuchando esas cosas, eso sí no lo aguanto. Ye inhaló profundamente. La sensación de impotencia le subió hasta la garganta. La abrazó pegando su rostro al pecho de él. No voy a dejar que nadie te lastime, ni a ti, ni a la niña. Nadie tiene ese derecho.
Esa noche, cuando Maya ya dormía, Ye tomó las llaves y fue directo a la casa de la madre de Tuk. No le dijo nada a Huyen. Sabía que ella trataría de detenerlo, pero él ya no podía más. No podía dejar que siguieran usando su nombre para pisotearla. La puerta vieja se abrió y ella estaba allí, una mujer con la mirada afilada de quien ha tragado amarguras toda su vida. ¿Para qué vienes?, preguntó con desconfianza. Jenoro de Onada Bak Dung Laiji. Ella frunció el ceño. ¿Detener qué? Dejar de hablar mal de Huyen, dejar que la gente la malinterprete y dejar de arrastrar a Maya a asuntos de adultos. La mujer soltó una risa corta y amarga. Ella dejó a mi hijo. Se llevó a la niña. Vive contigo. ¿Dónde está la mentira? Ye se irguió cada palabra cayendo como piedra. Se equivoca porque Bak no sabe que destruyó ese matrimonio. No sabe cómo lloró Huyen cuando se fue. No sabe por qué tuvo que llevarse a su hija lejos de esta casa. Ella entrecerró los ojos. ¿Y eso quién lo dice? Las mujeres saben inventar cuentos. Ye dio un paso adelante con una rabia que rara vez dejaba que saliera a la luz. Si Bak no cree en ella, está bien. No pido que lo haga. Pero no tiene derecho a dejar que los rumores la destruyan. ¿Me estás diciendo que yo la estoy dañando?, replicó ella. Él asintió, sin desviarse, sin miedo, sin retroceder. Sí, porque Bak sabe que su palabra pesa, sabe que la gente la escucha. Bak solo necesita suspirar una frase, y todo el barrio cambia su forma de verla. Ella se quedó callada, no respondió, pero su mirada vaciló. Ye siguió su voz bajando, sincera pero herida. Si Bak odia a Huyen, lo entiendo, pero Maya es una niña. No deje que ella cargue con algo que no entiende y que no merece. Esa frase cortó el silencio. 1 minuto, 2. La mujer soltó un suspiro no de derrota, sino de aceptación de algo guardado dentro. Si ella te hace sufrir, luego no digas que no te avisé. Ye se quedó quieto ante esas palabras. Luego respondió firme pero tranquilo. Solo sufro si veo a la persona que amo siendo pisoteada. La saludó y se fue. Ella lo siguió con la mirada mientras desaparecía bajo la luz amarilla de la calle. Y por primera vez, guardó silencio de verdad. Cuando Ye regresó a la casa estaba a oscuras. Huyen estaba sentada en el porche, abrazando sus rodillas, los ojos hinchados de tanto llorar. Él se sentó junto a ella sin decir nada. Solo la trajo hacia su hombro. Huyen tembló ligeramente. Sus lágrimas cayeron sobre su camisa como gotas perdidas. Ye murmuró en voz baja: aquí estoy contigo, Huyen. Déjame enfrentar la tormenta. Solo toma mi mano. Y esa noche, la mujer que había tenido que ser fuerte durante tantos años, por fin se permitió apoyarse en alguien. Sin resistir, sin fingir, sin obligarse a estar bien. Solo lloró. Y dejó que el hombre a su lado la abrazara con todas sus fuerzas.
trên sàn trước búa trong tay.